Buenas noches, amados. Qué bendición volvernos a ver en este tiempo y a esta hora. Teníamos rato que no nos veíamos por este canal, ¿cierto? Pero estoy muy gozosa de poder estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes en sus hogares, y sé que también en cualquier momento en que Dios disponga de que una persona o un familiar o nuestros vecinos o alrededor o quien Dios le coloque, que le pasemos este mensaje en el momento que lo vea sea propicio. Y hoy me da muchísimo gusto, gozo, poder estar nuevamente dando la palabra, continuando con lo que el Señor nos tiene en este tiempo, dando esa atmósfera del Espíritu Santo, que seamos llenos, de que tu vida sea llena, de que la iglesia sea llena, de que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y hoy oramos de verdad y damos gracias al Padre, y doy muchas gracias porque puedo volver a llegar hasta su vida y saludarle con un caluroso abrazo, y sobre todo, lo más importante, en amor, dar la palabra que el Señor tiene para estos tiempos para nosotros. Así que, amado, dispongamos el corazón, vamos a generar una atmósfera, un ambiente de adoración. Disponga su corazón allí donde está y póstrese y provoque que el Espíritu Santo haga una manifestación poderosa en su vida, en su casa, en su familia y en el entorno. Así que adorémosle con todo nuestro corazón, subamos al altar y que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hoy nos queremos unir a Él. Y dándole gracias al Padre, porque lo podemos hacer. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Lo invito, amado, póstrese, adórale de todo su corazón. Señor.
Tú eres la persona más importante en nuestra vida, en nuestra casa, en este lugar. Reconocemos que sin ti, Señor, no somos nada. Eres nuestra corona, eres la persona más importante en mi corazón. Dígaselo. Señor, todo por tu gracia, todo por tu favor, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Nos has amado, Señor, nos has instruido. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que tenemos de contar con el Espíritu tuyo, Señor, para que nos guíes. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha amado tanto y nadie nos amó tanto como tú, y has mostrado tu amor en esa cruz por nosotros. Gracias por este tiempo, por esta hora, Señor. Coloco cada persona, cada vida, Señor, cada familia que está unida en un mismo sentir, así, Señor, en unidad como tú y el Padre, uno solo, Señor, unidos estamos a ti, que está viendo este video, Señor, que ve esta prédica, esta enseñanza, Señor, en el día de hoy, Padre, y que edifique su vida, que edifique su casa, que edifique su familia, que edifique a cada uno conforme a la voluntad tuya, Padre. Hoy creo, Señor, que tu presencia nos inunda. Hoy creo que tu presencia llena cada casa, llena cada familia, llena cada hogar, llena la tierra, Señor. Un día como hoy, Señor, queremos, Señor Padre, de rendirnos a ti, rendir todo lo que somos a tu presencia, a tu voluntad, Señor. Gracias, gracias porque dejaste esa persona tan amorosa, esa persona tan poderosa, el Espíritu de verdad, para que nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amado, qué gozo verle, qué gozo entrar hasta allí, hasta su hogar, así sea por esta transmisión, pero no es lo que me puedan ver a mí ni lo que yo sea, sino sabe una cosa, lo importante es que le abras la puerta al Espíritu Santo de Dios, al poderoso, a Él, al que te lleva a la verdad, al que te enseña la verdad, al que te instruye, a la fuente de vida, a la fuente viva, al agua, esa poderosa que están necesitando en este tiempo y que nos alimenta y nos sustenta con su poder. Así que, amado, hoy continuamos. Vamos a seguir hablando de esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo, que el Señor nos ha dejado, ¿sabe? Nos ha dejado para que nosotros podamos ser guiados como creyentes, como hijos, como la iglesia, porque el Espíritu Santo, hemos visto los atributos, las funciones, las características del Espíritu Santo, y que todo esto es dado para fortalecer y para levantar a la iglesia. Y es un tiempo, amado, en el que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y que haya un derramamiento y un avivamiento. La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita levantarse y la iglesia necesita volver a ese camino de meterse con el Espíritu de Dios y saber en la intimidad y saber lo que el Padre está hablando para este tiempo, y que la iglesia se levante con poder, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, amados, sino un espíritu correcto de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, queremos hablar del Espíritu Santo porque es el poder que tenemos en este tiempo para avanzar, el poder que tiene la iglesia para levantarse, el poder que tiene la iglesia para proclamar y para hablar las verdades que el Padre está hablando. Así que, amado, quiero que iniciemos esta enseñanza con una cita que está en Hechos, ¿cierto? Quiero que vaya a Hechos y declaro que el Espíritu Santo le va a dar entendimiento de la palabra, de todo lo que el Padre en este tiempo está hablando para ti, para mí, para su iglesia, para la tierra, ¿cierto? Todo el mundo habla de los tiempos difíciles, pero queremos en esta hora capacitar
con la palabra, porque lo que nos lleva y nos sostiene es su palabra, y decir cómo el Señor nos instruye a través de su palabra para que podamos resistir el día malo. A través del Espíritu Santo de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces vamos a ser testigos del Señor, pero vamos a ser revestidos y a proclamar como iglesia un avivamiento, porque el Señor está cerca, amados. El Señor está cerca. Y le insto a que realmente sea el primer invitado y su casa sea revestida de esa santidad y de esa agua viva y de esa fuente, cierto, de poder que es el Espíritu de Dios. Así que vaya a Hechos 2, amado, versículo 1, lo vamos a leer hasta el 13, dice: la llegada del Espíritu Santo. Y nosotros estamos preparando un camino, pero ¿a quién? No, estamos esperando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y está muy cerca. Y entonces, pero debemos estar capacitados, estar con esa habilidad que tenemos, dada por el poder del Espíritu Santo, para no decaer, para no ser llenos de miedo. Hemos estado hablando de estar en un espíritu correcto, y la verdad que, ¿cómo podríamos llamar este mensaje? Ser llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos anhelarlo, anhélelo, y Él está ahí. Así que dice Hechos 1, dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Cómo estaban reunidos en un mismo lugar? ¿Cierto? En un mismo sentir. La iglesia necesita estar en un mismo sentir. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. De repente. Va a venir un avivamiento de repente. Dice el día y la hora, nadie, pero nosotros debemos estar preparados. ¿Cierto? No por miedo, sino con gozo. Dice: de repente un viento, ¿cierto? Impetuoso. Ahora dice el versículo 3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Está hablando de los discípulos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu les daba esa capacidad. Hemos visto y hemos hablado que uno de los atributos del Espíritu Santo es que es sabio, es omnisciente, es cierto, tiene poder y es omnipresente, todopoderoso. Pero dice que una de las funciones también de las que estuvimos viendo, recuerden, que es capacitar. Y Él vino y viene a capacitarte, viene a capacitar la iglesia también. Entonces dice que hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Conforme nos movamos y conforme queremos andar, cierto, en paso firme, el Espíritu Santo nos da capacidad. El Espíritu Santo también nos capacita para orar como conviene. Cierto, no sabemos pedirlo, pero Él sabe. El Espíritu Santo ha venido a instruir la iglesia. El Espíritu Santo ha venido, cierto, dice, a convencer la iglesia de juicio, de justicia, de pecado. Él es quien nos muestra esas cosas. Dice el versículo 5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¿Cierto? El Espíritu Santo te va a capacitar de una manera que dé un fluir en el hablar, un fluir
que dice, no, pero es que yo no puedo hablar, es que no sé cómo, es que pastor, ahora usted, no, el Espíritu Santo, por eso estamos esa atmósfera, estamos generando esa atmósfera que el Espíritu Santo te capacite y dice que Él va a dar cierto, ese fluir en ti para que hables conforme Él quiere que hable en estos tiempos. Así que dice hablar idiomas hablados por los creyentes. No se crea incapaz en este tiempo, porque tenemos un amigo y es el Espíritu Santo. Y Él es el que viene a dar un avivamiento, un poder para que salgas de ese comodín, para que salgas también de ese escondite, de ese miedo y hables con denuedo la palabra. Él nos capacita, amados. Dice que también cuando Él viene, dice, fue un estruendo, llegaron corriendo. O sea, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, algo, ese fluir que hay en el Espíritu Santo, va a venir la gente para preguntarte qué te pasó, cómo es que tú cambiaste, cómo lograste llegar hasta donde lograste llegar. Porque un estruendo, algo sucede en tu vida extraordinario, diferente, algo está pasándote. Cuando es lleno del Espíritu Santo, algo sucede y los demás tienen que darse cuenta que eres una persona diferente. ¿Por qué? Porque ya eres revestido del Padre. Dice que cuando Jesús fue bautizado, el cielo habló. Y entonces no somos nosotros, sino es el cielo hablando a tu favor. Que no somos capaces, sí vamos a ser capaces porque el cielo habla al favor tuyo. El cielo habla a favor de la iglesia. El cielo está diciendo, estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. A eso sigan, porque Él es el que convence, va a dar convencimiento que de lo que tú y yo estamos hablando es una verdad. Y que mucha gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo es que saliste? ¿Cómo es que fuiste allí? ¿Cómo te salieron las cosas de bien? ¿Cómo hablaste de bien? ¿Cómo sucedió que te sanaste? Porque hay un poder en nosotros, un poder en la iglesia. Y es el Espíritu Santo capacitando. Dice el 7, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser que tu vida sea tan transformada? ¿Cómo puede ser que lo imposible fue posible? ¿Cómo puede ser que te sanaste? ¿Cómo puede ser que lo que estabas esperando, esa deuda fue pagada? ¿Cómo puede ser que ahora hablas con tanta fluidez? ¿Cómo puede ser que tienes tanta valentía? ¿Sabe por qué el Espíritu Santo capacita? ¿Cómo puede ser? Exclamaban todas estas personas, son de Galilea. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua. ¡Wow! En nuestra lengua materna. Un ADN. El Espíritu Santo viene a colocar un lenguaje, el mismo lenguaje del ADN de Cristo. Él es quien te catapulta. Él es quien pone ese apellido, ese ADN cristocéntrico en ti, el Espíritu Santo. Y dice, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho.
Es un tiempo en el que la iglesia, y Dios está dando tiempo, en el que la iglesia se prepare, se levante, y que usemos el tiempo que aún nos parece que nos ha impedido, pero dice que, ¿sabe una cosa? Que esta debilidad, esto que parece una debilidad, Dios la está usando para que tengamos ese encuentro y esa intimidad y seamos revestidos del Espíritu Santo. Si vemos que cuando los discípulos estaban perseguidos porque creían que estaban solos, entonces unánimes se unieron en uno solo y se unieron en un solo lugar, en un mismo sentir y fueron llenos del Espíritu Santo. Amado, yo hoy lo insto para que donde tú estés se una el cuerpo de Cristo y proclame y crea en el Espíritu Santo y sea revestido del Espíritu Santo y conozca la persona del Espíritu Santo y sea lleno de Él para que su iglesia en todo lugar y hasta lo último de la tierra sea conmovida a través del poder del Señor. Y donde quiera que haya un creyente, yo lo insto a que nos unamos. Y dice que hablaban su propia lengua, pero cosas maravillosas. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es traer revelación a ti, a tu vida. Cuando cojas la palabra, pídele al Espíritu Santo que llene tu boca, que abra tu entendimiento. Yo lloro en el nombre de Jesús para que tu entendimiento sea abierto y para que se produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Que se produzca el querer leer la palabra y que cuando la lea sea una luz, una llama encendida, ¿cierto? En el que entiende los tiempos del Señor. Y qué bueno, amado. Dice que hablaban maravillas. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que después de estas enseñanzas, que tu vida va a ser llena del Espíritu Santo y hablaban maravillas y vas a hablar maravillas, ya no vas a hablar muerte, ya no vas a hablar enfermedad, ya no vas a hablar miedo, ya no vas a hablar queja, ya no vas a hablar incertidumbre, ya no vas a hablar, ¿sabes? Depresión, vas a hablar maravillas. Dice, porque después de esto, amado, después de esto, el Señor capacita tu boca y pasa ese carbón encendido y el Espíritu Santo va a hablar a través de la boca de la iglesia, de ti, va a hablar maravillas. Hablaba maravillas, hablaba sanidades, van a hablar milagros, van a hablar señales, van a hablar prodigios. Porque dice que en los postreros tiempos es para hablar prodigios, para hablar milagros, señales. Los jóvenes se levantan a hablar, ¿sabe? Maravillas. Y los ancianos hablarán maravillas. Y los adultos hablarán maravillas. Y los niños proclamarán, ¿sabe? Porque dice que de la boca de los que maman fue los que Dios escogió. Hablarán maravillas. Llega un tiempo para que la iglesia empiece a hablar maravillas. Si en el oriente se habla maravillas, en el occidente, en el norte, en el sur, en el centro, empezamos a hablar maravillas. Las maravillas que hace el Señor. Así que, amado, dice que quedaron allí. Dice que las cosas maravillosas que Dios les ha hecho. No hablemos de lo que las tinieblas han hecho. No hablemos de lo que hizo el brujo. Ignoremos, o sea, ponga el poder del Espíritu Santo, porque hoy declaro sobre ti, ni los brujos, ni los hechiceros, ni ninguna cosa creada de tiniebla tendrá más poder que el poder de Dios, porque dice, hubo un estruendo que es barata aquellas cosas de tinieblas que el enemigo ha querido hacer contra tu vida. Hablarás maravillas. Hablarás maravillas, iglesia. Hablarás maravillas. Quiero que diga amén. Hablarán maravillas tu boca. Hablará maravillas de parte del Señor. Porque el poder del Espíritu Santo está sobre ti por cuanto te ungió Jehová el Señor para este tiempo, para que hables maravillas. Debemos de hablar tanta maldición, escasez, ruina, miedo. ¿Sabe? Porque el poder, el espíritu que hemos recibido para este tiempo es un espíritu maravilloso, es un espíritu de poder, es un espíritu de sanidad,
es omnipresente, es omnisciente y es todopoderoso. Así que, amados, dice la palabra, entonces, continuamos. Dice que quedaron allí maravillados y perplejos de las maravillas que tú hables, ¿sabe? Como profetices, como declare las maravillas del Señor. Su palabra son maravillas, sus palabras son perlas, su palabra es luz. Toda, ¿sabe? Tiniebla retrocede por la luz que sale a través de su boca, que es su palabra. Y entonces quedaron maravillados, así que de las maravillas que la iglesia hable, se generará, ¿sabe? Una atmósfera, una declaración en la tierra, que la tierra conocerá, ¿sabe? Y será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Porque tenemos que hablarle a la tierra, hablar maravillas. No nos bajemos al nivel de las tinieblas para hablar tinieblas. Que de las maravillas que sale de tu boca, tu vida sea impregnada. Que de las maravillas que salen de tu boca, tu familia sea impregnada, tu casa sea impregnada, la nación sea impregnada, tu ciudad sea impregnada de las maravillas. Dice, quedaron maravillados. Entonces el poder que hay en ti es mayor, porque impregnó de maravillas a la gente. Y dice la palabra, a tu entorno, a tu alrededor. Dice la palabra, ¿qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. No importa lo que digan, ¿cierto? Lo que las tinieblas se levanten a decir de ti. Importa lo que el Señor está diciendo de ti. Si Él dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre, a Él le ha placido daros el reino. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, ahí está. Vamos a hablar maravillas. Si hoy hablo maravillas de ti, o voy a hablar maravillas de ti. ¿Y cuáles? Como una, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito. ¿Cierto? Y entonces vendrá un poder maravilloso sobre ti. Harás prosperar tu camino, tu casa, tu vida, tu familia, tu nación, tu ciudad. Harás prosperar, porque por tu boca salen maravillas que transforman. Maravillas. Harás prosperar tu camino. Y todo, te digo, todo te irá bien, todo te saldrá bien. Todo está escrito en su palabra. También maravillas. Jehová es tu pastor y nada te faltará en los ¿saben? En pastos delicados. Él te hace descansar. Maravillas. El Señor adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Aunque hayan angustias, aunque el mundo esté derribado, hoy el Señor pone mesa delante de ti. Maravillas. Maravillas. Dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Pues eso era, hablaban maravillas, tenía maravillas y empezó a que todos tuvieran maravillas y se maravillaron porque decía, de lo que tengo te doy, levántate y anda. Levántate, amado, levántate. Hoy te digo, levántate y anda. Levántate. Amado, levántate. Levántate y anda. Toma tu lecho y anda. Levantémonos. No temas. El Señor tu Dios te ha dicho.
Hoy, ¿y cómo hacemos eso, pastora? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ocurrió esto a este pueblo, a esta gente? Porque fueron investidos de un poder maravilloso, de un poder omnipotente, omnisciente, omnipresente. Fueron llenos de sabiduría, llenos de poder, del Espíritu correcto. Y hoy hablo maravillas sobre ti, amados, que me estás viendo y que te sacaste. Hoy hablo maravillas, hablo la palabra, que recibes poder del Espíritu Santo. No soy yo quien hace nada. ¿Saben? Yo también necesito ser revestida de sus maravillas. Pero si hubo una maravilla que cayó en mi vida, como es conocer la verdad, hoy te digo dónde estás, que la verdad llegue a tu vida y llega a tu vida y se rompe ese velo y ves, porque Él fue enviado para que los ojos de los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, ¿sabe? Los cojos caminen. Maravillas. Maravillas como profeta de Dios. Hoy digo maravillas sobre ti, iglesia, sobre ti, amado, sobre ti, amada familia. Maravillas. El amor del Señor está sobre su vida. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Entonces vamos a ver. Nosotros como cristianos debemos debemos plantar buenas semillas, debemos proclamar principios de su palabra, semillas, fundamentos. Esto, llenarnos de esta palabra para siempre mantener una vida llena del Espíritu Santo. Dice que Él me guía, la verdad está aquí. Y la verdad debe permanecer siempre en mi corazón. Debo siempre estar y ser instruido en la palabra, instruido en la Biblia. Así que, amado, tengo muy entendido que la voluntad de Dios es que nosotros como hijos, es que nosotros como iglesia, es que nosotros como creyentes, después de haber tenido un arrepentimiento genuino, ¿cierto? No un remordimiento, un arrepentimiento genuino. El primer mensaje de Jesús fue arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor en este tiempo que hemos estado confinados, nos ha o aislados, ¿cierto? Pero los cuerpos, porque el Espíritu es omnisciente, omnipresente, está en todas partes. Y el Espíritu Santo une la iglesia. Y me place mucho estar aquí porque sé que allí donde tú estás también está Él. Y está conmigo y somos el cuerpo de Cristo. Y donde quiera que haya un creyente lo bendigo. Porque sé que es el cuerpo del Padre. El cuerpo de Cristo. Y bendigo a la iglesia. Y declaro, digo maravillas, que la iglesia en este tiempo debe y va a experimentar un tiempo de maravillas. Que tu fe aumenta, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. No nos vemos unidos así, pero lee la convicción de que el Espíritu Santo no permite que el cuerpo de Cristo se desintegre. Porque Él no fue desintegrado, ni un solo hueso fue partido. Así que, amado, la voluntad de Dios es que el creyente, que tú como creyente, como iglesia, como hijo, después de haber experimentado un perdón tan grande como el que Él nos ha dado, que hayamos hecho un verdadero arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Recuerde, después de haber tenido un arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús,
el deseo del corazón de Dios es que recibas, de que recibamos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida sobrenatural, para vivir una vida en abundancia, para vivir una vida por encima de las circunstancias, para vivir y soportar la vida del día malo. Así que el deseo del corazón de Dios, amado, hoy te digo, el deseo del corazón de Dios es que después de ese arrepentimiento la iglesia sea llena del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree, amado? Yo sé que estuvimos en un tiempo de las cosas que Dios aborrece y un tiempo de arrepentimiento los primeros meses. Y ahorita es una llenura, porque eso es lo que después de eso el Señor quiere, ¿cierto? Que seamos investidos y llenos del poder del Espíritu de Dios. Porque esto lo preparó el Señor de antemano. ¿Para quién? Para los que creen y los que le creen y los que lo reciben. Aquellos que lo recibieron y le han creído, entonces está preparado de antemano ese gran poder del Espíritu. ¿Sabe? Eso solo se va a hacer evidente en ti y en mí y en la iglesia con nuestro diario vivir. Con nuestro diario vivir vamos a mostrar que es evidente que el poder del Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Y en dónde está eso? Hechos 1:8 dice, ¿cierto? Y es un tema que hemos estado hablando bastante, maravillas de lo que dice acá. Os declaro esta maravilla para ti. Y dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes de Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta, ¿cierto?, los lugares más lejanos de la tierra. Maravillas, las maravillas se oirán hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y hoy te declaro, maravillas, te seguirá ese poder a ti y hablarás maravillas en el lugar donde estás. Y tu lengua será desatada para hablar palabra de Dios, palabra de verdad. Y para ser convencido tú mismo, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo pudieron estos hombres y estas mujeres que estaban en esa habitación, en esa casa, salir de allí y hablar maravillas? Porque fueron investidos, porque fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo te digo, estamos orando y aprendiendo de Él para ser llenos de su presencia. Hay algo que les decía, que Él es una persona, y si tú lo anhelas, si tú lo llamas, Él viene. Dice la palabra que aquel que llamas se le va a abrir, ¿cierto? Así que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en sus hijos, en los creyentes, en su iglesia, es el sello que confirma y garantiza que somos hijos de Dios. O sea que lo que nosotros realmente, amado, recibimos es un sello. Es un sello del Espíritu. Es una garantía de que somos hijos de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo está sellado y está garantizado, y hay un pago de que tú eres hijo de Dios. Y no solo eso, también coheredero. Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Coherederos con el Señor Jesucristo. Este sello se recibe en el momento que se reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor por la fe, por haber creído, recibimos el sello del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Efesios
Vaya ya a Efesios 1, versículo 13. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han sido, han oído la verdad. Nosotros hemos oído ya la verdad. La buena noticia de que Dios los salvó por haber recibido al Salvador. Además, cuando creyeron y por haber creído en el Jesucristo, en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Es una promesa cumplida. Y dice que entonces que como gentiles, ¿cierto? También por haber oído la palabra y por haberla creído, nos identificó como sus hijos. Y nos dio el Espíritu Santo, el cual, ¿cierto? Dice la palabra, nos lo había prometido desde hacía mucho tiempo, amado. Así que, qué bueno. Esa buena noticia, una maravilla sobre ti. Eres hijo de Dios porque creíste y porque el Espíritu Santo está sobre ti, porque el Señor te escogió. Así que, Romanos, esta palabra me impacta y me gusta muchísimo. Una palabra que está en Romanos 8. Romanos 8, quiero que vamos a leer 2 versículos allí. 2. Vamos a leer el 16 y el 17. Dice la palabra. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Por eso ahorita hace un momento adorábamos esa adoración, ¿cierto? De Marcos Brunet. Pero dice, ¿quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un direccionamiento. Andar en el mismo espíritu, en el espíritu del Señor. Y dice que nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos hijos de Dios, también somos sus herederos. Le había dicho, sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Nos muestra que en unidad Él lo prometió. Dice que si somos hijos también somos herederos porque Cristo heredó ese reino para ti y para mí. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Dice que juntamente con Cristo estoy crucificado, ¿cierto? Debo crucificar mis pasiones, mi carne. Y debo ser ese templo. No ser ignorante de que sois templo del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, por lo cual debo morir a mis deseos y a mis deleites y a la carne. Así que, amados, una garantía grande. El sello del Espíritu Santo es una promesa, pero por haber creído y por haber, ¿cierto?, aceptado al Señor Jesús, ese sello vino sobre tu vida y sobre mi vida y sobre la vida de la iglesia. Quiero hablar de algo que también nos lleva, que la palabra habla bastante, con el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo. Volvemos, porque la gente muchas veces no sabe. Dice, cuando uno le pregunta, pues el bautismo en el Espíritu, piensan que es el mismo bautismo en el agua. Y si vemos en Juan 15, la palabra nos dice que para nacer de nuevo hay que nacer de agua y del Espíritu. Son dos bautismos
¿cierto? Entonces, vemos que, pero del bautismo que habla Jesús es del bautismo en el Espíritu. Volvemos a tomar la definición entonces del término bautismo en griego es baptizo, baptizo. Entonces, ¿cierto? B-A-P-T-I-D-Z-O, baptizo. Y en griego dice, ¿qué significa introducir o sumergir? Eso es lo que significa el bautismo. Entonces pensamos que solamente es ese, el sumergirnos en agua, ¿cierto? Ese es el que hacía Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista decía pero el que viene después de mí lo va a bautizar en agua y fuego, o sea, en poder. Así que en espíritu y fuego. Porque en agua bautizaba Juan. Pero el que venía después de él, que es el Señor Jesucristo, bautizará en espíritu y fuego. Y en verdad, en poder. Es ese. Por creer en él mismo Jesús bautiza en ese poder, ¿cierto? En él nos sumerge en ese río del espíritu, que es poder, capacidad, autoridad, fruto, dones, que capacita a la iglesia. Vino Jesús a capacitarte a ti, a capacitar la iglesia. Así que lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo, del que hablaba el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y fuego, del que habló Juan el Bautista en Mateo 3:11. Mateo 3:11, quiero que vayas allí. Dice la palabra: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, dijo Juan el Bautista. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cierto? El haber creído en él se cumple al creer en él y recibirle, ¿cierto?, a él. Ahí se cumple esta promesa, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de ese poder, del sello que garantizó. Y ahí viene ese sello. Entonces, y Jesús en Hechos 1:5 dice, lo que dice Hechos 1:5, eso lo dijo Jesús. Quiero que vayas a Hechos. Estábamos 1:8, pero quiero que lo leas un poquito más arriba. Dice la palabra: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero en unos pocos días Juan bautizará en el Espíritu Santo. Así que se refiere a sumergirnos. El espíritu de Juan es sumergirse, ¿cierto? El bautismo de Juan es sumergirse en agua. Pero el bautismo del Señor Jesús es sumergirse, sumergirnos e introducirnos, es sumergirnos, introducirnos, llevarnos a una intimidad dentro de la dimensión del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es lo que Jesús vino a hacer con su iglesia, cuyos resultados son los dones. ¿Cómo vemos entonces si la iglesia
está cumpliendo, ese sello se está cumpliendo en la iglesia por el fruto, por los dones. Se ve que entonces el sello está sobre la iglesia por el don, por los dones que tiene la iglesia, por los dones que tú tengas. Se mira por el fruto que estés dando, se mide si ese sello está sobre ti en la dimensión. Y sabe, Él viene capacitando, eso no está capacitando el progreso del don, el progreso del fruto, va mostrando la dimensión y en el momento, que se ha sumergido tanto que se sumerge en el agua. Y entonces ahí entiendo que ya yo no quiero el agua solo por los tobillos, ni por las rodillas, ni por los lomos, sino quiero que sea sumergida totalmente. Por el fruto lo conocen. Ese sello se ve, por el fruto te conocen, amado. Así que ser llenos del Espíritu Santo es la plenitud. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo es la plenitud, como cuando dice, el agua ya era un río que no se podía pasar sino a nado. Entonces ya estoy nadando, sumergiéndome en esa agua y a nado. Y voy, entonces estoy metiéndome en un espíritu correcto y cierto, y entendiendo la palabra, y tengo fe, y creo que el Señor, no me debilito, porque creo que hay alguien mayor. El Espíritu Santo te trae libertad. Y nadas con esa libertad, sin temor. Eso significa que estás introducido en Él, ¿cierto? Que el gobierno lo tiene el Señor. Que el control de todas las cosas las tiene el Señor. Así que es la plenitud del gobierno continuo del Espíritu Santo en la iglesia, en ti. Así que es la plenitud del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, su sello, y en Él confío, ¿cierto? ¿Y qué produce esto? Cuando soy lleno del Espíritu Santo y estoy en la plenitud de su intimidad, de ser sumergido hasta lo profundo en Él, que Él gobierna mi vida, ¿cierto? Que tengo esperanzas, que tengo paz. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, ¿cierto? Y paz en el Espíritu, justicia, y estoy tranquila en Él. Cuando estoy en ese proceso, que es un gobierno total de Él en mí y ya nado tranquilamente, produce eso en mi vida, un resultado, el fruto. Y por ese fruto te conocen y das a conocer al Señor. Iglesia, es hora de sumergirnos en el río de su Espíritu. Es hora de sumergirnos en su justicia, en su deidad, en su autoridad, en su poder, en su capacidad. Yo quiero que con este versículo termino, que vayas a Efesios 5, versículo 18. Dice la palabra: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros, y haciendo música al Señor, haciendo cántico nuevo al Señor, coros en el corazón. ¿De dónde sale la adoración entonces? Del espíritu, del corazón. No cantar por cantar y cantar letras que aún ni siquiera, que son de muerte, que ni siquiera honran el nombre de Dios, sino ahorita puras adoraciones que lo que hacen es ministrar y hacer que el alma del creyente se sienta bien. Y nosotros fuimos creados para adorarle en espíritu y en verdad, para que Él se sienta bien, para honrarle el nombre a Él. Como iglesia de adoración,
Un sello del Espíritu es saber que adoras en espíritu y en verdad, que estás en un espíritu correcto. Vuelvo y te lo leo. Por ser un centro de adoración y restauración, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre vosotros, entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, amado, demos gracias por todo. Aún por las dificultades que podamos tener, dele gracias. Porque el Señor no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Amado, lo insto en esta hora. Que lo honremos. Ahí en Efesios hay un pasaje en Efesios 4, versículo 31. También dice, ¿cierto? Líbrense de toda amargura, furia. Escucha, amado, que es lo que da tristeza que en los hogares estén en este tiempo en discusión, en vez de estar en amor, mirando, sobrellevando las cosas y en búsqueda del Padre, del Señor en este tiempo. Dice, líbrese de toda amargura, líbrese de toda furia, y líbrese de todo enojo, líbrese de toda palabra áspera, líbrese de toda calumnia, líbrese de toda clase de mala conducta. Por el contrario, o sea, esos malos pensamientos, todas esas malas acciones, cubrámoslas con buenas acciones. Dice, por el contrario, entonces, ¿qué sería eso? Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a todos ustedes por medio de Cristo. Amado, en esta hora quiero orar por ti. Y estamos preparando un camino porque vamos a hacer una administración de ser llenos del Espíritu Santo. Tú estás preparando la habitación más hermosa para que Él habite tu corazón. Sobre toda cosa guardada, amado, lo visto. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el Espíritu es vida. El Espíritu Santo es la vida, es el rúa, el soplo de aliento. Y recuerde que el sello vino por haber creído en Él, ¿sabe? Y por haberle recibido. Pero una muestra, por haber creído y haberle recibido, el sello se cumple. Pero una muestra de que está avanzando, de que está cumpliéndose el fruto que estás dando. Lo insto, que si ves que no estás dando ningún fruto en este tiempo, es hora. Él quiere dar un avivamiento. Ha venido a tu vida para capacitarte. No estás solo. Él sabe pedir como conviene. Y Él te lleva al Padre en el nombre de Jesús. Así que quiero que cierre tus ojos y continuamos con esta llenura para la próxima reunión, para el próximo encuentro que tengamos. Cierra allí tus ojos y ora. Dice que, ¿cómo oramos? Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, dice, enciérrate en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre en lo secreto, y el que te ve en lo secreto te recompensará en público.
¿Entendiste qué es eso? No sabemos pedir como conviene. No sabemos. Pero el Espíritu de verdad me lleva a pedir. Y sí sabe pedir como conviene y me lleva a pedirle al Padre en lo secreto lo correcto. ¿Y cómo entonces veo que eso sucedió y que el sello de Él está en mí? Por el fruto. Dice, te recompensará en público. El fruto se verá en público. Hablarás maravillas. Porque tú hablas maravillas, la atmósfera del entorno tuyo empieza a hablar maravillas, porque el poder del Espíritu Santo te capacita para hablar maravillas. Y tu entorno y los demás, tus hijos, ¿sabe? Aprenderán a hablar maravillas. Tu familia aprenderá a hablar maravillas. Tu entorno aprenderá a hablar maravillas, de ver, ¿cierto? Maravillados de las cosas hermosas y poderosas. Y esa capacidad que fluye de tu boca, que transforma, que cambia entornos, que sana enfermedades. Porque ese poder que hay en ti, que fue delegado, heredado de Cristo, y mayores cosas, hablo maravillas de ti, en tu casa, en tu vida, a la iglesia, hablo maravillas, mayores cosas harás en el nombre de Cristo. Mayores cosas harás en el nombre de Cristo, iglesia. Mayores cosas. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Declaro hoy con tus ojos cerrados y digo, hablarás maravillas, iglesia. Te bendigo. Digo bien de ti. Digo que recibes poder, capacidad. Porque el Espíritu Santo está sobre ti por cuanto te llamó, te ungió el Señor. Para que le hables a los ciegos y vean, para que le hables a los sordos y oigan, para que le hables a los mudos y hablen, para que le hables a los paralíticos y anden. ¿Sabe? Maravillas. Para que le hable a la tierra y produzca, para que pidas perdón a la tierra y la tierra produzca, para que no tengas miedo en el día malo. Digo que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio. Y que Dios levanta hombres y mujeres de guerra en este tiempo. Hombres y mujeres que no tienen miedo. Hombres y mujeres que hacen arde al nombre de Cristo. Y bendigo la iglesia. Padre, gracias por permitirme en este tiempo estar, Señor, bendiciendo, Señor, la vida de cada persona y de cada familia. Y que el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo sea llenando tu vida, capacitando tu lengua, capacitando a ti todo tu ser, para que vayas y hables y prediques a Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque son tiempos de avivamiento, de bendición, tiempos de capacidad, tiempos en el que el Señor nos está capacitando para lo que ha de venir a la iglesia. La bendigo y te bendigo a ti, declarando el poder de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, muchísimas gracias al Señor por tu vida. Quiero hacerle una invitación a decirle que les voy a enviar un link porque de Transformación Colombia van a mandar unas instrucciones para seguir el proceso de primicia, que es adorar. Si Colombia adora, Colombia se sana, se salva también. Entonces, y como centro de adoración lo invito, le voy a mandar el link para que se inscriba, amado. Como iglesia, inscríbete para que estemos en todo este tiempo proclamando y adorando y soltando y proclamando la palabra. Dice que el Espíritu Santo estaba y entonces le daban gracias, pero con cánticos desde su corazón. Lo bendigo, lo amo y el amor cubrirá multitud de faltas. Lo amo y el amor sube el sistema inmune y el amor echa fuera el temor y echa fuera el miedo. Hablo maravillas.